viajeros, ¿cómo están? Yo soy Stephanie y este es mi canal. El día de hoy les estaré hablando un poco de Tokio, darle muchos tips y todas las recomendaciones que necesitan para viajar. En primer lugar, necesitan decidir en qué temporada quieren ir. Hay dos temporadas importantes. La primera es primavera. Esta es cuando están todos los cherry blossoms. Los cherry blossoms son las flores rosaditas de los árboles de cerezo, que todos florecen en esta época de abril y pues Tokio y Japón en general se ve hermoso. Ya luego está el otoño, que es la segunda temporada más importante. El otoño en Japón es una de las mejores temporadas por los colores tan llamativos que toman las hojas. Unos amarillos, naranjas y rojos súper fuertes. Ciudades como Tokio y Kioto son muy recomendadas en esta estación y fueron las que nosotros visitamos. El vuelo lo tomamos con ANA, que es All Nippon Airways, es una aerolínea japonesa que de paso es la quinta mejor aerolínea del mundo. Se preguntarán, si es la quinta mejor aerolínea del mundo, seguro los boletos son muy caros. Pero no es cierto, porque ANA siempre está sacando promociones. A nosotros, por ejemplo, nos costó 3 millones de pesos colombianos, que es un poco menos de $1.000. Y yo he visto realmente promociones, por ejemplo, para este año, los he visto en $840, que son como unos 2.500.000 pesos colombianos. En el vuelo de Bogotá a Tokio hicimos una escala en Nueva York. Después de Nueva York tuvimos un vuelo de 14 horas hasta Tokio. Es un vuelo bastante largo, ya que el avión sube hasta Alaska para luego bajar hasta Japón, tocando muy poco el Océano Pacífico. El vuelo con ANA fue excelente, la comida fue súper japonesa y súper deliciosa. En Tokio llegamos al aeropuerto de Haneda, que me parece el más cómodo por su facilidad para llegar a la ciudad. En el aeropuerto les recomiendo comprar el boleto de metro para 3 días, que incluye el traslado desde el aeropuerto, lo cual les ahorrará mucho dinero en transporte. En la zona central de Tokio, llamada Chiyoda, se encuentra el Palacio Imperial de Japón. Allá fuimos en nuestro primer día de visita. Esto, como lo dice su nombre, es la residencia del emperador de Japón. Sin embargo, como tal, no pueden entrar al palacio, con excepción de día de Año Nuevo y el día del cumpleaños del emperador. Sin embargo, pueden visitar los jardines que están en los alrededores, disfrutar de las vistas, ya que son unos jardines sumamente tradicionales del estilo japonés y no tiene costo su entrada. Luego de visitar el palacio, disfrutamos de una deliciosa dona en forma de Snoopy y el ramen más rico que pudimos encontrar. Nosotros luego del Palacio Imperial nos fuimos caminando hasta Akihabara, que es la zona, o sea, el distrito tecnológico de Tokio. Akihabara es el distrito de tecnología de Tokio y ahí se van a encontrar todos los productos electrónicos que quieran encontrar, computadores, accesorios, cámaras, iPhones de segunda mano súper baratos, todo lo que necesiten comprar electrónico lo encuentran ahí. Además pueden encontrar cosas de entretenimiento como de anime, manga, videojuegos, entonces el lugar especial para todos los otakus por ahí y pues en general todos los que les encanta el manga y el anime. En Akihabara también encontrarán muchos lugares para jugar, todos estos como lugares donde puedes obtener premios de acuerdo a la cantidad de tickets que puedas obtener. Y bueno, Ricardo realmente no se quería ir de aquí. Y aparte, recorriendo por la zona, encontramos algo súper chévere. Había una competencia entre diferentes regiones de Japón de bailes tradicionales y estuvo realmente genial. En una zona muy céntrica de Tokio se ubica el distrito de Ginza, que fue el que elegimos para quedarnos durante nuestra primera estadía en Tokio. Elegimos quedarnos en Ginza por su ubicación tan céntrica y además lo bien conectado que está, ya que la Ginza Line, la línea del metro, llega fácilmente a todas las zonas turísticas de Tokio. Nuestra sorpresa al llegar fue lo lujoso que es este distrito. Afortunadamente encontramos un buen precio. Encontramos un hotel que, como todos en Japón, tiene habitaciones bastante pequeñas, pero de lo más cómodas y súper limpia. Esta habitación nos costó alrededor de los 280.000 pesos colombianos la noche, que son aproximadamente unos $93. Ohio. Ohio. Vamos camino al Meiji Shrine. Ahí se ve la primera puerta. Es un bosque súper místico. A ver. Y es espantoso.
Y el frío es espantoso. El día siguiente fuimos al templo Meiji. El templo Meiji es un templo sintoísta, la cual es la religión mayoritaria en Japón. El sintoísmo venera a los espíritus de la naturaleza y en el caso del templo Meiji se venera a los espíritus del emperador y su esposa la emperatriz. En este templo sentirás el ambiente típico tradicional japonés. Verás cosas como los típicos árboles que salen en el anime con las cuerditas, que si alguno lo sabe por favor me pone en el comentario por qué le ponen la cuerdita. Al templo vienen muchos a hacer sus peticiones, así como nosotros. Las familias vienen los fines de semana vestidos con ropas tradicionales para rendir sus respetos. Nosotros después del santuario Meiji decidimos ir a Harajuku, ya que está súper cerca, literal tienes que cruzar la calle desde la salida del templo. Luego del templo Meiji visitamos la zona de Harajuku, en particular la Takeshita Street, que es la calle principal del distrito de Harajuku. En Harajuku encontrarán todos los últimos gritos de la moda japonesa, en especial para los jóvenes. Encontrarán mucha gente y las cosas más raras que se puedan imaginar, desde un algodón de azúcar del tamaño de tu cabeza hasta las famosas crepes extremadamente dulces que son típicas del sector. Desde Harajuku es una corta caminata hasta la zona de Shibuya. El cruce de Shibuya es la intersección más concurrida del mundo a través de la cual pasan millones de personas al día. Aquí nosotros cruzamos de día, de noche, corriendo, con bolsas, sin bolsas. Es realmente muy interesante toda esta zona. Cerca del cruce también podrán encontrar la famosa estatua de Hachiko, el perrito que esperó por años a su dueño después de fallecido. Shibuya es una muy buena zona para compras y lugares para comer. Por ejemplo, hay unos edificios muy grandes que se llaman Shibuya 109, tanto para hombres como para mujeres, y ahí encontrarán lo último de la moda japonesa. Ya a final de noche vimos algo súper chévere, pasaron los personajes de Mario Kart en los carritos por el cruce de Shibuya. Y hubo un personaje que creemos que no debía estar ahí. Pero ese no es de Mario Kart, ese es Spider-Man. ¿Qué hace Spider-Man ahí? ¿Y qué hacía Spider-Man ahí? No sé, se coló. Bueno chicos, con eso termina la guía número 1 de Tokio. Les digo que es la guía número 1 porque todavía quedan muchas cosas por ver. Por ejemplo, la guía culinaria, cómo perdérsela. Eso viene en la guía número 2. Entonces sigan conectados en mis redes sociales. Suscríbanse para que les lleguen todas esas nuevas guías que están por venir. Y no olviden compartir con sus amigos que van a ser sus cómplices de viaje. Y denle like si les gustó. Gracias por mirar y bueno, nos vemos en la próxima aventura. Adiós.